Hola, hago este video para poder explicarles y hacer una retroalimentación completa de las guías que ya hemos visto. Recordemos que empezamos con la unidad de célula de octavo básico y que en el colegio alcanzamos a ver por lo menos una clase de esta unidad. La primera semana de clase, recuerde que hicimos el labbook, por lo tanto esa es nuestra primera nota al libro. Nuestra segunda nota al libro es la guía 1 más la guía 2 y el promedio de ellas dos van directo al libro. Esa es nuestra guía sumativa número 2. Ahora les voy a explicar la guía 1, la guía 2, la guía 3 y la guía 4 para que quede un poquito más claro el contenido que hemos visto y el contenido que ustedes han trabajado en sus casas con sus familias. Primero que todo, en la guía número 1 yo les puse al principio los postulados de la teoría celular. Estos postulados nosotros los alcanzamos a ver en clases y es de suponer que todos en sus cuadernos deberían tener explicado todos los postulados, porque los vimos con los 3 octavos. Entonces, primero, la unidad estructural me quiere decir que todos los seres vivos se componen y estructuran desde células. Por lo tanto, seres vivos nos referimos a ya sean plantas o animales. El segundo postulado es la unidad de origen. Eso quiere decir que toda célula viene de una preexistente. El tercer postulado nos dice que es una unidad fisiológica. Fisiológico quiere decir función. Por lo tanto, aparte de estar estructurados de células, nosotros funcionamos a partir de las células. Y finalmente quisimos agregar este apartado como la unidad genética, que en realidad toda célula tiene material genético, que viene siendo el ADN, que se transmite de generación en generación, y ese material el que nos da todas las instrucciones de lo que debe hacer nuestra célula. Posteriormente en esta guía vamos a tener quiénes fueron los científicos o los personajes que nos ayudaron a armar esta teoría, estos postulados de la teoría celular. El primer señor que aparece aquí es Zacharias Janssen. Zacharias Janssen era un señor que su familia tenía una empresa de lentes ópticos, por lo tanto él desde pequeño empezó a utilizar esos vidrios para poder observar todo lo que veía. Observaba bichitos, estaba en el patio, etc. Por lo tanto, este señor se le atribuye el primer microscopio porque él a partir de esos vidrios pudo armar un pseudomicroscopio y observar así todo lo que tenía a su alrededor. Posteriormente viene este señor que se denomina Robert Hooke. Él lo que hace es arreglar este microscopio que hizo Janssen, como que lo actualiza un poquito y observa esto que está en esta imagen. Esta imagen es un pequeño corte de un corcho que viene de un árbol que se llama el alcornoque. El corcho, cuando se corta y se ve a microscopio, se observan estas pequeñas celdas que son como cajitas, pero que por dentro están huecas. Eso quiere decir que nuestra célula, que estaba adentro, se murió y solo quedó la estructura externa. Recuerde que el árbol es un vegetal, por lo tanto sus células son de tipo vegetal. Y la célula vegetal tiene una diferencia con la animal, que tiene una pared celular externa aparte de la membrana. Y lo que se observa en esta imagen son puras paredes celular. Por lo tanto, la célula que estaba dentro ya murió. Por eso el corcho es como esponjosito. Uno lo toma y como que se ablanda. Porque en realidad son puras paredes sujetas, pero al medio no hay nada. Solo hay aire. Posterior a Robert Hooke está este señor Leeuwenhoek, que de él también lo vimos en clases. Vimos una guía y vimos un video de Leeuwenhoek. Este señor era un comerciante de telas, no era un científico, pero lo que él hizo fue, lo que él hacía en realidad cuando le llegaban a vender las telas, con unos vidrios él observaba la calidad de la tela y estos vidrios él los pulía mucho para poder ver cada vez mejor las telas. Hasta que un día decidió dejar de observar telas y observar agua estancada que la sacó de un lago. Y en esa agua estancada él vio una serie de circulitos como esta imagen que está acá, que se movían y se movían, y era como un color un poco verdoso. Estos circulitos en realidad son bacterias y algunas otras eran algas. Él los llamó animales pequeños o animáculos, que viene siendo como un tipo de animal. Luego, posteriormente, él observa sangre y muestras de espermatozoides, que en realidad él también observaba estas estructuras, que se movían y que tenían algunos colores.
Posteriormente, seguimos avanzando y aparecen estos dos señores que nos vienen a ayudar a seguir armando nuestra teoría celular. Schleiden era botánico y él lo que hacía era observar plantas. Por lo tanto, uno de sus postulados es decir que todos los vegetales están compuestos de células. Y luego viene Theodor Schwann, que era un zoólogo que observaba animales y tejidos de animales, y por lo tanto él termina diciendo que todos los animales están compuestos de células. Y al unir los postulados de estos dos señores, podemos decir en realidad que todos los organismos se estructuran a partir de células. Si continuamos, tenemos a estos dos señores, Virchow y Weismann, y ellos dos nos vienen a aportar otro de los postulados de la teoría celular, que es el postulado de origen. Eso quiere decir que todas las células provienen de otra anteriormente. Ya, y finalmente está Louis Pasteur, que él en realidad lo que logró investigar y su gran investigación fue haber tomado agua contaminada y hervirla. Y al hervirla se dio cuenta que los microorganismos ya desaparecían. Y esto porque las células se desarman con temperaturas muy altas. Entonces, él lo que logra hacer es derribar el mito de la generación espontánea. Eso quiere decir que las células o cualquier microorganismo podía aparecer de la nada. Y en realidad no aparecen de la nada, todas vienen de una preexistente. Podemos seguir con la guía y vemos, esta guía recuerde que aparte de tener los postulados, tiene a los científicos importantes y luego tiene las estructuras de procariontes y eucariontes. Las estructuras, primero de todas las células en conjunto, todas tienen membrana, todas tienen ADN y todas tienen citoplasma. En este mapa conceptual podemos observar los tipos de células. Tenemos las procariontes y las eucariontes. Las células procariontes tienen la característica que no tienen núcleo, por lo tanto su ADN está disperso en el citoplasma, mientras que las eucariontes sí tienen núcleo y su ADN se encuentra resguardado dentro de ese núcleo. Para las procariontes vamos a tener dos tipos, las arqueas y las bacterias. Y también para las eucariontes vamos a tener dos tipos, que son las animales y las vegetales. Para las procariontes, las arqueas son los organismos más antiguos que se conocen. Se les denomina extremófilos. Eso quiere decir que pueden vivir en lugares muy extremos. Por ejemplo, una fumarola de un volcán o bajo el agua a mucha presión, etc. Son pequeñas células también muy simples con membranas, citoplasma, ADN y no más que eso. Las bacterias ahora tienen una estructura un poquito más compleja que vamos a pasar a detallar ahora. Entonces, como dijimos, no tienen núcleo. Aquí están todas las estructuras de las bacterias detalladas que debo suponer que ustedes las estudiaron. Pero yo voy a explicarles las más comunes y las más importantes. Primero, esta estructura que está acá es el ADN que está disperso en el citoplasma. No está resguardado dentro de un núcleo. Las bacterias, como están en diferentes ambientes y no están bien protegidas, tienen tres capas externas que la protegen. Tiene la membrana, tiene la cápsula y tiene la pared. De esta forma, estas tres estructuras que la protegen hacia afuera hacen que ella pueda vivir en diferentes ambientes, por ejemplo, con altas temperaturas, por ejemplo, con diferentes pH, por ejemplo, cambiar de un lugar sólido a uno líquido, pero esta estructura la va a proteger, no al 100%, pero sí la va a proteger. Entonces, nuestro ADN está disperso en el citoplasma. Tenemos membrana, pared y cápsula. Tenemos esta colita que se denomina flagelo y que le va a permitir movilizarse y poder cambiar de un lugar a otro. Vamos a tener el citoplasma, en donde está disperso todos los organelos. Vamos a tener ribosomas y los ribosomas son los encargados de formar proteínas. Y vamos a tener estas estructuras externas, que son las fimbrias, que son esos pelitos cortitos, que también la van a ayudar a movilizarse y adherirse a los sustratos. Y tenemos estos pelitos más largos que se llaman pilis o pelos, y ellos les van a permitir comunicarse con otras bacterias. Acá abajo también yo les puse que revisara su libro de octavo. Yo les puse el link del libro antiguo de octavo, en donde está esta imagen que yo les acabo de mostrar. Y ahí está el número de la página. Seguimos avanzando. Las células eucariontes son, acuérdense, el otro tipo celular que estaba acá, que tiene núcleo.
y se separaban en animales y en vegetales. Ambas son muy parecidas, pero tienen ciertas diferencias por las funciones que hacen. Primero, la célula animal, que es la imagen que tenemos acá, tiene una estructura importante que no tiene la vegetal, que son los centriolos, que le van a permitir dividirse posteriormente. Acuérdense que toda célula viene de otra preexistente, por lo tanto las células tienen la capacidad de dividirse. Y por otro lado, la célula vegetal tiene tres estructuras súper importantes que la diferencian del animal. Tiene la gran vacuola central, que esa vacuola es la encargada de guardar agua. Tiene la pared, que es esta estructura que la protege por fuera, que se las mencioné en el experimento que había hecho Robert Hooke, cuando observó el corcho. Él observaba el corcho y solo observaba esta parte de afuera, la pared. Todo lo que estaba dentro ya no estaba, se había muerto. Y el cloroplasto, que es esta estructura verde que está acá, que es el encargado de realizar la fotosíntesis. Entonces, todas estas estructuras que tenemos al medio van a ser las que comparten nuestras células animales y vegetales, y cada una hace la misma función en las dos. Y acá está el link del libro donde usted puede ver la función de cada una. No las voy a detallar en este video porque usted las pudo estudiar a partir del libro. Y luego están estas actividades que me gustaría mencionarles, que estas actividades son las actividades del Ministerio de Educación. Por lo tanto, están sacadas desde la página del Ministerio. Entonces, la primera actividad va a ser que usted debe identificar el organelo y con su función. Entonces, la vamos a ir resolviendo para que pueda ver si es que sus respuestas están buenas. Entonces, vamos a bajar y dice, la primera parte, controla todas las actividades de la célula y contiene material genético. Esa estructura viene siendo el núcleo. Entonces lo vamos a agregar encimita de nuestra imagen, núcleo. Recuerde que yo les envié a todos en el Classroom la revisión de sus guías. Entonces, esa revisión tiene ahí los puntajes que ustedes tuvieron. Y ahora para que vea los puntajes y vea este video, ahora sí, para que vea los puntajes, vea este video y vea si está bien revisado o no. Luego, el cloroplasto dice organelo presente en las células de plantas donde se realiza el proceso de la fotosíntesis. Perfecto. Seguimos avanzando. Gran vacuola central. ¿Qué venía a ser nuestra gran vacuola central? Delante lo dijimos, juntaba agua. Y tenemos vacuola en la célula animal, sí, pero no cumplen la misma función. En la célula vegetal, la gran vacuola central va a cumplir la función de guardar agua. En algunos animales igual lo hace, pero no tanto como lo hace en la vegetal. Seguimos. Dice, organelo presente en las células animales y vegetales donde se realiza la respiración celular. Así como en la vegetal, el cloroplasto hace la fotosíntesis y genera energía, en las células animales quien genera energía es la mitocondria. Seguimos avanzando. Los ribosomas, dice pequeña estructura donde se realiza la síntesis de proteína, pueden estar dispersas en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. También se le puede denominar como RER. Esa estructura se encuentra pegada al núcleo de la célula, que es esta que está acá, esa amarillita que sale ahí, y esos puntitos que tenemos ahí son los ribosomas. Los ribosomas pueden estar en cualquier parte o pegados al retículo endoplasmático rugoso. Seguimos avanzando. Recuerde que este video es de retroalimentación de las guías, por lo tanto quiero que usted vaya viendo si se equivocó o no. La 6 dice organelo presente en células animales y vegetales donde se procesan las moléculas para ser exportadas. Quien saca cualquier estructura de la célula se denomina aparato de Golgi. Seguimos avanzando y arreglando nuestra guía. Luego dice lisosomas, dice organelo presente en células animales y vegetales que, aquí usted podría haber puesto varias palabras. Podría haber puesto elimina,
porque elimina material tóxico y restos celulares. Degrada, rompe, digiere. Cualquiera de esas podría haber sido y estaba correcta. Porque el lisosoma es el encargado, es como el policía de la célula. Porque este busca, si hay algo tóxico o algo que no sirva, lo saca y lo elimina. Y finalmente dice contenido líquido de la célula donde flotan los organelos. Y es el citoplasma, estructura que está presente en todas las células. Y ahí nuestra tabla de funciones y conceptos y funciones, está correcta. Seguimos avanzando. La número 2 dice, nombra lo menos 3 estructuras de la imagen que le indiquen a usted que se trata de una célula vegetal. Acá arriba ya mencionamos 3 estructuras súper importantes que nos diferencian la vegetal de la animal. ¿Y cuáles son? La vacuola, la pared y los cloroplastos. Cualquiera de esas 3 estructuras, usted la tendría que haber puesto acá. Entonces vamos a agregar la gran vacuola central. Vamos a agregar, recuerda que todas las células tienen membrana, pero no todas tienen pared celular. La vegetal y las bacterias tienen pared celular. Y la número 3 son los cloroplastos, que eran los encargados de hacer fotosíntesis. Seguimos avanzando. En la siguiente actividad, usted tenía que poner las estructuras que fueran diferentes para el animal y diferentes para la vegetal en este espacio. Y en este, en donde se unen los dos círculos, tenía que poner las estructuras que fueran iguales. Y usted podía basarse en la imagen que está acá arriba, la que les acabo de mostrar. Está. Aquí tiene al ladito las estructuras que son diferentes, acá las que son diferentes y al medio las que son iguales. Por lo tanto, era cosa de copiar y pegar esta imagen abajo. Y finalmente, la última pregunta nos dice, existe una toxina que puede ingresar al interior de la célula destruyendo las mitocondrias. Ya aprendimos acá arriba que la mitocondria tiene la capacidad de generar un proceso que se llama respiración celular. Y la respiración celular nos permite tener energía en nuestra célula. Entonces dice, si esta toxina rompe a las mitocondrias, las destruye, señale todos los efectos que usted piense que se producen cuando una persona se intoxica con esta toxina. Dice, argumente en base a los conocimientos adquiridos en esta guía y la lectura del libro de Ciencias Naturales. Chiquillos, si yo les puse el link del libro, es importante que usted lo lea. Primero, habíamos dicho que la mitocondria tiene la capacidad de generar energía. Entonces, si genera energía y yo mato a mis mitocondrias, es súper importante que ese proceso no se va a realizar. Entonces, mi célula no va a tener ninguna energía para hacer ninguno de sus procesos. Entonces, usted podía poner, no se realiza la respiración celular, los procesos no ocurren. La energía que produce la mitocondria se llama ATP. También podría haber puesto no se produce ATP. La célula puede morir, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas cosas estaba correcta. Ya, vamos a continuar con la retroalimentación de nuestras guías y vamos a revisar ahora la guía número 2. Esta guía, chiquillos, era sumamente simple, era solamente identificar estructuras de nuestras células. Entonces, acá arriba yo les puse, con la información entregada en la guía número 1 responde las siguientes actividades. Recordar que la guía 1 es base para todo el resto de las actividades que hemos estado haciendo. Entonces, lo primero que vamos a identificar acá en cada una son las estructuras. Número 1 está marcando la parte más externa de nuestra bacteria y esa se llama cápsula. Número 2 viene a ser la segunda parte, que es la azul que está ahí, y viene a ser nuestra pared celular. Posteriormente, la número 3 está marcando la parte interna, que va a ser nuestra membrana plasmática. Recuerde que hace poquito vimos y mencioné que la bacteria tiene esas 3 estructuras que la protegen por fuera: la membrana, la pared y la cápsula.
Luego, número 4, está marcando esta estructura que está acá, que es nuestro ADN, ¿cierto? Que está disperso en el citoplasma porque es una procarionte que no tiene núcleo. La número 5 está marcando esta estructura que sale desde la membrana y que la habíamos mencionado como pili. Podría haber puesto pelo o pilus, cualquiera de los tres estaba correcto. Y la función que tenía él era conectarse y poder comunicarse con las otras bacterias. La número 6, que es esta estructura que está acá, podríamos decir que es casi la misma que la 4. Si usted puso ADN, estaba bien, pero si puso nucleoide, también estaba bien. Podría haber puesto nucleoide acá en la 4 y ADN acá en la 6 y también se encontraba bien. Recordar que nucleoide viene a ser como una zona donde está el ADN, pero no un núcleo igual que la que tiene la animal y la vegetal. La número 7 viene a ser y está marcando nuestro citoplasma. La número 8 está marcando la colita que les mencioné, que es el flagelo bacteriano, ¿cierto? Que tiene la función de movilizar a la bacteria de un lugar a otro. La número 9 está marcando esa estructura amarilla que se llama plasmidio. El plasmidio tiene la función de intercambiar ADN con otras bacterias. Si yo quiero que esta bacteria le entregue ADN a otra, el ADN que se mueve es el plasmidio, no es el ADN que está en el nucleoide. La 10 viene a ser el mesosoma o laminillas, que son estructuras en realidad que se hunden hacia adentro de la célula y nada más. Y la 11 tenemos a los ribosomas, que eran los encargados de formar proteínas. Entonces, ¿qué tipo celular es este? Ya lo mencioné, es una procarionte. ¿Y por qué es una procarionte? Ojo, acá dice fundamente. Hay varios que no fundamentaron. Fundamente, ¿por qué es una procarionte? Porque no tiene núcleo. Podría haber puesto que tiene las 3 capas externas que la protegen. Por eso es una procarionte, etcétera, etcétera. Y dices animal, es vegetal o es bacteria. Entonces esta es una bacteria y aquí usted podría haber fundamentado, recuerde que tiene que fundamentar, diciéndome que es bacteria porque tiene flagelo, porque de nuevo no tiene núcleo y podría haber usado los mismos argumentos de la pregunta anterior. Seguimos avanzando. Segunda célula. Acá también vamos a poner los nombres. La número 1 está marcando la parte más interna del núcleo y esta se llama nucleolo. Posteriormente la número 2 marca como tal al núcleo. La número 3 nos está marcando a esta estructura que está por fuera. Y está fuera porque está más cercana a la membrana. Usted podría haber puesto que era el aparato de Golgi. Recuerde que mencionamos que el aparato de Golgi era el encargado de transportar cosas desde adentro a afuera de la célula, por lo tanto tiene que estar cerca de la membrana. Ahora este que está acá también usted podría haber puesto aparato de Golgi, entonces en el 6, si puso aparato de Golgi en el 6, el que iba en el 6 podría haberlo puesto en el 3 y así viceversa, cambiarlos. Posteriormente, el número 4 es esta estructura que está pegada al núcleo y se llama retículo endoplasmático rugoso, que también ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las 5 son las pelotitas que están dentro del retículo y se llaman ribosomas. También mencionamos que eran los encargados de formar proteínas. La número 6, que está acá, que la acabo de mencionar, entre la 3 y la 6 usted podría haber variado los nombres. Si acá arriba puso Golgi, el de abajo tendría que haber sido el retículo endoplasmático liso. Si lo puso al revés, está bien, da lo mismo. La número 7 es el citoesqueleto, que son estas fibras que están acá al lado. El citoesqueleto es parte del citoplasma, que nos ayudan a mantener la forma de nuestra célula. La número 8 van a ser los centriolos.
Recuerde que los centriolos son una estructura exclusiva de la célula animal, que tiene la capacidad, que le sirve, perdón, para poder dividirla. La número 9 son, usted podría haber puesto lisosomas o haber variado con los peroxisomas, que son dos estructuras importantes. La número 10 viene siendo nuestra mitocondria. Y como ya vio en la guía anterior, la mitocondria tenía la capacidad de formar energía, que es esta que está acá. Y la energía se llama ATP. La 11 es nuestro citoplasma. Recuerde que todas las células tienen citoplasma y el encargado de contener a los organelos, a todo esto que está dentro de la célula. La número 12 es la membrana celular. Y la número 13 es, sí, insisto, si en la 9 puso lisosoma, en la 13 podría haber puesto peroxisoma. Pero si las puso al revés, también está bien, da lo mismo. Entonces, como mencioné recién, primero, ¿es una procarionte o una eucarionte? Eucarionte. ¿Y por qué es eucarionte? Porque tiene núcleo. Insisto, todas las preguntas decía que usted tenía que fundamentar. Y en la de acá le pregunto si es animal, vegetal o bacteria. Animal. ¿Y por qué es animal? Porque posee los centriolos. Y listo, esa era la fundamentación. Seguimos avanzando. Y yo acá le puse una pista. Dice, recuerde que la célula vegetal tiene exactamente las mismas estructuras que el animal, pero presenta varias diferencias. Vamos a rotular los más importantes. Porque acá podríamos poner casi todos estos, pero vamos a poner los más importantes que se ven en la imagen. Entonces, la número 1 vamos a tener el nucleolo. La número 2, el núcleo, igual que en la anterior. La número 3 vamos a tener los ribosomas. Hay algunos que en la 3 pusieron lisosoma, otros pusieron peroxisoma, y en realidad se las consideré buenas a todos, porque el ver una pelotita, yo entiendo que una pelotita puede cambiar las opiniones, por lo tanto puso ribosoma, lisosoma, peroxisoma, se las puse buenas a todos. La número 4 son los cloroplastos, que son estos verdecitos, y los cloroplastos son los encargados de darle el color a las hojas, y son los encargados de hacer la fotosíntesis. Las 5 son las mitocondrias, que son las rojitas que están acá y como ya vimos son las encargadas de dar energía a la célula. La 6 es el aparato de Golgi, como también ya lo vimos, el encargado de movilizar sustancias desde afuera hacia adentro y viceversa. La número 7 es nuestra pared celular y recuerde que la célula vegetal tiene esa estructura que la diferencia, tiene pared celular de protección a diferencia de la célula animal. La 8 va a ser nuestra membrana celular. Y la 9 va a ser la vacuola central. Esta vacuola tiene la capacidad de juntar agua y algunos minerales. Cuando las plantas están erguidas, quiere decir que la vacuola tiene mucha agua y la planta se encuentra con todas sus hojas como de pie. Y a veces las plantas cuando se caen, quiere decir que le falta agüita porque la vacuola pierde todo el agua que tiene adentro. Entonces dice, ¿qué tipo de célula es procarionte? ¿Qué tipo de célula es? ¿Es procarionte o eucarionte? Como ya mencionamos, es eucarionte. ¿Y por qué es eucarionte? Porque presenta núcleo. Y acá abajito mencionamos entonces que es del tipo vegetal. ¿Y por qué es vegetal? Porque tiene cloroplastos, tiene vacuola y tiene pared. ¿Perfecto? Entonces, estamos listos con la revisión de la guía número 2. Esta actividad del ¿sabías qué? Está relacionada con lo que está pasando actualmente a partir de los virus, pero esta actividad la vamos a revisar cuando volvamos a clase, por lo tanto esta no tenía puntaje dentro de la guía y de su revisión. Continuamos con nuestra revisión de las guías, pero la guía 3 y la guía 4 las vamos a explicar, pero las vamos a dejar al pendiente, ya que estas guías son formativas. Eso quiere decir que con el contenido de la guía 1 y la guía 2, usted podría haber respondido a esta. Recuerde que la 1 y la 2 tiene una nota, pero esta no. Esta se evalúa con los criterios de logrado, no logrado y por lograr. Entonces, tenemos primero en esta guía preguntas de alternativas.
en donde con la información presente en la guía 1 y la guía 2, usted puede responder todas estas preguntas sin mayor inconveniente. Es más, nuestro mapa conceptual que está acá, también lo teníamos presente en la guía número 1. Es cosa de que usted vaya a la guía número 1 y lo pueda responder. Y esta actividad es una actividad de investigación. Nuestro organismo no somos solo nosotros. Nosotros estamos completamente ayudados por bacterias. Ayudados por bacterias porque ellas nos ayudan en varias funciones. Ejemplos se encuentran en nuestro intestino y nos ayudan a degradar los alimentos que consumimos. Ellas también comen junto con nosotros. Están en nuestra boca, ayudándonos también a degradar alimentos y en un montón de otros lugares de nuestro organismo. Las bacterias no son todas malas, no solo generan infecciones o no solo generan enfermedades, sino que también son un aporte súper importante para nuestro organismo. Es más, si no tenemos bacterias en el intestino, nos enfermamos del estómago y podría ser una enfermedad bastante grave. Estas bacterias, por lo tanto, nos van a ayudar mucho. Esta parte de investigación, yo quiero que usted busque el nombre científico de 2 bacterias que estén en nuestro organismo y ponga la función que hace cada una. Puede ser alguna bacteria que está en el intestino, otra que está en la vagina femenina, otra que está en la boca, etc. Usted puede escoger cualquiera de esas bacterias, poner su nombre científico y la función que va a cumplir en nuestro organismo, porque ellas pueden cumplir funciones fuera de nuestro organismo, pero a mí me interesa dentro del organismo. La guía número 4, que es la última que se envió, es una guía en donde ahora tenemos un poquito más de contenido nuevo. También es una guía formativa, eso quiere decir que no se envía, sino que la vamos a trabajar después en el colegio cuando volvamos, pero a mí sí me interesa que la guía 3 y la guía 4 la suban al Classroom. Al final de esta guía yo les anoté acá, el octavo A tiene el correo de la profesora Mónica para poder contactarse con ella porque ella no usa el Classroom. Pero el octavo B y el octavo C sí tienen Classroom y ahí están los códigos para ingresar. Estos 2 cursos tienen que subir sus guías 3 y 4 al Classroom para yo poder tenerlas archivadas. Ya, como le mencioné, esta guía tiene contenido nuevo y nos va a hablar primero de los niveles de organización de un ser vivo, en este caso del ser humano. Primero vamos a partir, y aquí están todos nuestros niveles, con célula, luego un conjunto de células va a formar un tejido, un conjunto de tejidos va a formar un órgano, un conjunto de órganos un sistema y un conjunto de sistemas un organismo completo. Ahora, ¿qué órganos conocemos? Aquí yo le puse los pulmones, pero podría ser el estómago, el hígado, el páncreas, el corazón, etcétera. Todos esos son órganos. ¿Qué sistemas conocemos? Circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. Y el conjunto de todos esos sistemas van a armar a un organismo completo. Cada uno hace sus funciones. Por lo tanto, cada célula que esté en cada órgano va a tener una función diferente. Las células del pulmón no hacen lo mismo que hacen las células del corazón. Y las células del corazón no tienen la misma función que las del hígado. Y así, y así, y así. Entonces acá yo les puse algunos tipos de células que hay en nuestro organismo. Y están detallados acá. Por ejemplo, tenemos células de tipo muscular. El conjunto de células musculares van a formar el tejido muscular. Tenemos, por ejemplo, músculo estriado, que son los músculos de nuestras piernas, por ejemplo. Músculo liso, que es la musculatura que está en nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo. Y músculo cardíaco, que como dice la palabra, está en el corazón. Tenemos otros tipos de células, que por ejemplo del sistema nervioso, las neuronas y las células gliales. Tenemos el tejido conectivo, que puede ser, por ejemplo, los cartílagos, que son el que usted tiene en su oreja o en la nariz. El tejido óseo, que son nuestros huesitos. Y la sangre es un tejido. ¿Por qué es un tejido la sangre? Porque es un conjunto de células. Y aquí la muestran. También tenemos otros tejidos que se llaman epitelial. Por ejemplo, las de las glándulas, como la tiroides, o, por ejemplo, los de revestimiento. ¿Qué quiere decir revestimiento? Que son tejidos que van a sujetar nuestros órganos. Por ejemplo, si el estómago está ubicado en nuestro vientre, quiere decir que está en ese lugar y no se va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque tiene un tejido que lo afirma ahí. Y ese tejido se llama de revestimiento.
Entonces vienen nuestras actividades. Yo le voy a pedir que busque la imagen de una neurona y la dibuje, y de una célula intestinal y la dibuje. ¿Son células todas? Sí. ¿Son células eucarionte animal? Sí, pero tienen otras estructuras que las diferencian. Por algo tiene diferentes funciones. La neurona y la célula del intestino no son iguales, son diferentes, pero son eucarionte animal. Y le voy a pedir que rotule, o sea, que ponga los nombres de al menos 5 estructuras diferentes. Acá tenemos otra actividad que es una actividad de aplicación, en donde nos dice que una chica quiere ver las células de su compañera y le extrae de la boca células de la mucosa bucal, de la pared de la boca, de adentro claramente. Y esto es lo que se observa al microscopio. Si se dan cuenta, yo aquí tengo muchas células y puedo ver esos puntitos del medio que usted ya debería saber qué son. Recuerde que cada célula del medio tenía algo importante, no se lo voy a decir ahora, porque acá están las preguntas que usted debe responder. Y finalmente volvemos a tener nuestra evaluación formativa, donde usted se va a evaluar todos estos criterios con las caritas y me va a decir qué hay acá. ¿Qué es esto que está acá? ¿Es un tejido? ¿Es un órgano? Y cualquiera de los dos, ¿cuál es su nombre? La idea es que pueda buscarlo y responder. Es importante esto entonces. La guía 3 y 4 se envía el octavo B y el C al Classroom y el octavo A al correo de la profesora Mónica. Y la última pregunta, ¿qué es lo que más extrañas del colegio? Entonces me gustaría saber su opinión, si extrañan algo o no del colegio. Entonces, chicos, con esta última guía terminamos nuestro video de retroalimentación y de explicación. Generalmente expliqué mucho más la guía 1 y 2. Resolvimos la guía 1 y 2 con las respuestas y la 3 y la 4 no la respondimos porque como son formativas, usted tiene que a partir de la guía 1 y 2 responder solito la 3 y la 4. Entonces espero sus guías en los Classroom, que las suban por favor ambos cursos y espero sus guías al correo de la profesora Mónica del octavo A. Espero se encuentren muy bien ustedes y toda su familia y espero verlos luego. Cuídense harto, saludos y besitos a todos.